Estamos una vez más en nuestro programa De Vuelta con la Historia y continuamos en esta ocasión compartiendo con nuestro invitado Manuel Bedoya Holguín, quien trae para nosotros sus memorias, sus recuerdos y vivencias con el hermano mayor de Buenaventura, la persona que más ha influenciado a esta sociedad, por lo menos en el siglo XX, Monseñor Gerardo Valencia Cano. En nuestro programa anterior mostramos y compartimos en los recuerdos de Manuel Bedoya la forma como Manuel Bedoya, conoció a Monseñor Gerardo Valencia Cano y la forma como este maestro de la vida pues le influenció a él y a otras personas. Hoy continuamos con parte de esta conversación que queremos compartir con todos ustedes y para las futuras generaciones en este programa de vuelta con la historia, que nos permite en el lenguaje clásico de la conversación pues traer datos y vivencias que algunas personas han llevado al mundo o al lenguaje de la escritura, pero sabemos que Buenaventura, una ciudad donde no todo el mundo tiene acceso a la lectura y donde no gusta tanto leer, pues este tipo de posibilidades nos da nos abre otras puertas. Manuel, es un gusto tenerlo de nuevo en nuestro programa De Vuelta con la Historia. Muchísimas gracias, señor Erzaín, y a todo el equipo técnico de este importante medio de comunicación de la Universidad del Pacífico. Esa Universidad del Pacífico que Gerardo Valencia Cano soñó y que luego se volvió una realidad. Hasta el momento esperamos que los resultados sociales de la Universidad del Pacífico al final de los años sean los que soñaba Gerardo Valencia Cano y los que soñamos nosotros también. Lo mencionábamos, Manuel, en la vez anterior y en unos recuentos de esas vivencias que hacía usted, decíamos que quizás Gerardo Valencia Cano fue uno de los primeros hombres que al menos en este Pacífico intuyó lo que se puede conocer hoy como la etnoeducación y que está tan en auge. Pero también él habló de la Universidad del Pacífico y alguien que tuvo la experiencia de compartir con él, Gerardo Jaramillo González, que luego escribió una obra sobre la vida de Gerardo Valencia Cano, nos relata que efectivamente Gerardo Valencia Cano fue quien sugirió en su momento la creación de una Universidad del Pacífico. ¿Qué nos puede compartir al respecto? A ver, esa universidad estaba en su mente de pronto no como Pacífico, sino como un modelo de educación que él soñaba en el marco de la cultura de la gente del Pacífico, indígenas y negros. Yo recuerdo mucho la época en que él insistía tanto con la juventud, preparar la juventud para un desarrollo autosostenible. Y recuerdo tanto como la lucha de él y la Escuela de Artes y Oficios San José se dio precisamente para eso. Y en la Escuela de Artes y Oficios San José, en el Muro Yusti, cuando allí no había esos edificios y cuando allí llegaban las balandras de los indígenas con velas, unos buques grandes de 60 toneladas movidos con vela, las canoas, llegaban, él promovía mucho la producción agrícola de la zona, el maíz que le decíamos chocosito, el arroz que le decíamos arroz costeño, la papachina, todo el chontaduro, toda esa parte, el zapote, la naranja costeña. La naranja costeña eso no ha vuelto. El plátano costeño, plátano nuestro, que venía desde el Baudó, que venía desde abajo de Tapaje, desde por allá cerquita al Tumaco, venía hasta aquí, y aquí se producía mucho. O sea que aquí había él tenía un sueño, y era hacer que Buenaventura no necesitara traer comida de afuera, del interior. Aquí, inclusive la leche, él propuso una vez que la leche en Laidí reemplazara la leche de vaca que traían del interior, que se llamaba salomia, la leche salomia, en unas botellas de vidrio las traían así. Y entonces venían, quienes hacían la comercialización del arroz y de todos estos productos. Habían unos señores en Pueblo Nuevo, que todavía hay unos señores, ojalá pudiéramos hablar con uno de ellos, los Arcila, los Aristizábal, esos dos señores, una familia grandísima, Aristizábal y Arcila, eran los que tenían los centros de acopio de la producción de arroz, inclusive de cacao. Se daba mucho esa parte, digamos, de mantener la autonomía económica y la seguridad alimentaria, le llamamos hoy. En ese tiempo Monseñor soñaba
con que la gente, y era que la gente no tenía necesidad del pueblo absolutamente nada, excepto la sal, la panela y el chocolate. Y dijo que la panela hacían trapiches, por ejemplo aquí, y el aceite, y la manteca, porque en ese tiempo se usaba era la manteca, que venían en unas latas. Entonces, aquí nomás en el río de agua, ¿no? Ya en Campo Hermoso, ahí había ya una parte que se llama Guadualito, por ahí, que ahora están los indígenas. Eso se había hecho una cantidad de sembrado de caña para sacar la panela, pero el problema que teníamos era que la caña nuestra tiene mucha agua y había mucha caña para sacar una panela, ¿me entiendes? Con mucha agua, al hacer el proceso de cocimiento, entonces salía de una tonelada de panela, salía una arroba de una tonelada de caña, salía una arroba de panela. Entonces la gente se cansó de eso, pero la siguen usando para la cuestión de la producción del famoso biche, que es lo que nosotros ahorita en este momento. O sea que Gerardo Valencia Cano en la cuestión económica tenía una visión extraordinaria. A eso le agregó pues lo de la pesca. La pesca aquí, uno cogía la pesca aquí en estas orillas o afuera. Si quería un pescado más fino se iba aquí a Juan Chaco, o si quería un pescado de los que llamamos rencillos, así como el ñato, el gualajo, o aquí la parte de los barbinches o los jaibas o los cangrejos, se cogían aquí. Los tamboreros, que aquí los tamboreros eso no lo tenían en cuenta. Hoy día el tamborero es una de las carnes más sabrosas que puede haber en el mar, que produce el mar. O sea que Gerardo Valencia Cano, en la parte de cuestiones de alimentación, él tenía una política, creó una política de alimentación, pero a raíz de su muerte, pues eso se fue desapareciendo, y entonces ya nos llenaron de toda esa salchipapas del interior, y ahora ya no comemos ni pescado. Manuel, cuando usted llega a Buenaventura, ya han pasado poco más de 10 años que Gerardo Valencia Cano está acá. Yo leo en el libro que escribe Gerardo Jaramillo González que una de las primeras cosas que hace Gerardo Valencia Cano es salir a reconocer el territorio, los ríos, y que se movía muy bien poco tiempo después. ¿Cómo es ese recorrido que hace o esas rutinas que hace Gerardo Valencia Cano en los diferentes ríos? Usted ya me mencionaba un poco en la vez anterior, pero ¿cómo son como los ritmos de vida de él? A ver, yo creo que los ritmos de vida de Gerardo Valencia Cano era como un milagro, porque es que el municipio de Buenaventura es grande, y él estaba tanto en el Naya como en el San Juan, como en Yurumangui, como en el río Anchicayá, o en el río Dagua, o en el Bajo Calima, y además atendía sus otras cosas como secretario de Educación, porque ellos había un contrato, no sé si era el 051, contrato de delegación de funciones al vicario de Buenaventura en el Ministerio de Educación. Nosotros cuando empezamos aquí éramos contratados por misiones, vicariato de misiones, así se llamaba, que eran los sacerdotes que se formaban en el seminario de misiones extranjeras de Yarumal, San Francisco de Javier. Por eso ellos se denominaron javerianos, porque eran de allí, esa parte, formados allá. Entonces Gerardo Valencia Cano tenía todo el tiempo medido, pero medido. Él creo que muchas de las veces se acostaba a las 12 de la noche, porque él atendía el mínimo detalle. Si había una señora que ir a confesar y a ponerle la unción, la extrema unción que se llama en la Iglesia Católica, él estaba allá, y se acostaría a las 12 y 4 de la mañana el hombre estaba levantado. A las 4 de la mañana atendía la radio. Yo en estos días me estaba acordando de que Radio Buenaventura fue muy fuerte en esos tiempos de Gerardo Valencia Cano, como educación, como medio de educación para la gente, porque a pesar de que la gente no escuchaba, porque el lenguaje no lo entendía muy bien, tratándose de hablar de política, y Monseñor hablaba mucho de la política educativa que se requería, de la necesidad de que se tuvieran siempre como hermanos, de la necesidad de que nos preparáramos para enfrentar el monstruo que venía, que era una educación que no estaba ajustada a nuestra región. Eso siempre lo tenía en cuenta. En toda reunión él iba, que fuera invitado, a toda reunión. Cuando empezaron a llegar aquí los bancos a Buenaventura, para los bancos fue muy duro Gerardo Valencia Cano, porque él siempre en sus cócteles, cuando él le tocaba hablar, siempre hablaba que le daba mucha lástima que
en el momento pues estaba dando un servicio a la comunidad, pero que era un medio para superexplotar a la gente que no estaba preparada para manejar la riqueza del dinero, la parte económica, pues lo que era la parte de moneda. La gente siempre era el cambio, la minga, el intercambio, la mano cambiada, y entonces venía este sistema y que a él lo preocupaba mucho eso, no estar preparada la gente para eso. Y recuerdo tanto que una vez me tocó ir a una reunión de esas cuando se inició el Banco de Occidente. Aquí existía el Banco de Colombia, de que se iniciaba en ese tiempo, está el Banco de la República que compraba el oro, aquí lo quitaron. Hubo una época que no digo los nombres de las personas que se llevaron esas instituciones, porque hoy son muy claves para que haya una paz en este país. Pero en ese tiempo esas personas se llevaron todas esas instituciones, estamos hablando del Banco de la República, estamos hablando de lo que hoy es la DIAN, que era la aduana, estamos hablando de la Caja Agraria, estamos hablando de la Zona Franca, estamos hablando de el Instituto de Comercio Exterior, que teníamos una sede aquí, estamos hablando de los consulados del Perú, de Chile, de Estados Unidos, había consulado aquí, de España, todavía queda por ahí un poquitico de consulado de España, que lo representa la doctora Amparo García, hija de un español, que fueron unos de los que jalaron aquí la parte. Entonces, Monseñor estaba en todas esas partecitas, dividía el tiempo como en segundos, pero le rendía el tiempo. Era un milagro. Uno lo veía en todas las reuniones importantes donde él podía aportar para que a la gente se le enseñara. En la parte, digamos, del arte, la parte folclórica, la cultura, él estaba ahí. Inclusive él sabía tocar el violín y era poeta, él hacía poesías. Yo no sé dónde se las tendrán por ahí guardadas, pero él hacía canciones. Le gustaban mucho las canciones esas de la familia, las canciones de tranquilidad cuando se llegaba a la casa, más que todo de la familia en sí, del hogar. Era muy importante para él el hogar, porque el hogar era la semilla para que hubiera un pueblo tranquilo y un pueblo ordenado. Fue muy difícil. Habían sacerdotes que le colaboraban, como Gerardo Jaramillo González, como el padre Ruiz, como el padre Jesús Emilio Carvajal, que era el tutor de las escuelas Piripipí que hablamos la vez pasada, sí, que con esa platica le pagaba a las maestras, en cada casa hacían una escuela, y mantenían una institución que formaron en ese tiempo Monseñor y el padre Carvajal, que se llamaba la Escuela Normal Popular, que quedaba ahí al pie donde hoy queda la Malaria, donde queda Malaria, ahí quedaba la escuela, y allí donde hoy es la cárcel es el gran centro de producción de las artesanías del Pacífico. Allí se reunían las monjas, todavía están por ahí, creo que aquí en la Independencia hay una monjita que le tocó enseñar donde hoy queda la cárcel. Eso era una casa grandísima. Fue muy poquito lo que le tuvieron que reformar a la cárcel, a lo que era la casa de artes, de artesanías del Pacífico. O sea que Monseñor recogía a todo el mundo, venía la gente del Tumaco, los obispos de Tumaco, de Guapi, del Chocó, hacían reuniones acá y se hablaba de cómo llevar a Tumaco y a Chocó, a Quibdó por Vallasolano, la parte de la enseñanza de las artesanías, para que la gente tuviera en el marco de su cultura una autonomía económica. Fue muy bonito, estaba eso, en ese momento. Entonces estamos hablando del año 68, llega la idea de los políticos de meter al SENA. Nosotros estamos haciendo la Escuela de Artes y Oficios ahí donde hoy queda el SENA. Nosotros hicimos más de la mitad de ese edificio con los muchachos en esa época. Entonces, pues él no quería entregar ese sitio ahí porque ya estaba la Escuela de Artes y Oficios, o llamábamos ya Escuela Industrial, estamos hablando del año 68. Ya había la segunda promoción, ya se empezaba de lo que era el Instituto Industrial San José, de Artes y Oficios Industrial San José. Estudiaban hasta cuarto los muchachos. Entonces, toda esa cuestión, no sé en qué momento Monseñor atendía todo esto. Él se opuso a hacer el SENA allí. Los políticos, que en este país manipulan todo, dijeron que el obispo de Buenaventura estaba en contra del desarrollo de Buenaventura porque no dejaba poner el SENA ahí en ese sitio. Entonces nos reunió un día, nosotros éramos poquitos, éramos unos 15 maestros, nos reunió allá en la Escuela de Artes y Oficios y nos dijo: vamos a hacer
el colegio industrial en otro lugar, porque no vamos a dejar que nos digan que estamos en contra del desarrollo. Viene el SENA y necesitan ese sitio, como es el mar ahí al pie todo. Entonces nos vinimos hasta aquí a la transformación, de hoy es la transformación. En ese tiempo no se llamaba transformación, estaban apenas haciendo las casitas de cartón, que las estaba haciendo Colpuertos para la gente de acá, y es una historia bonita esa, porque ahí Gerardo Valencia Cano tuvo mucho que ver en que no nos desalojaran de ahí, porque nosotros invadimos esas casas, porque la gente de puertos, los portuarios, no quisieron esas casas. ¿Por qué no querían esas casas? Porque era un modelo de casa suiza, ¿no? De dos aguas y de cartón, pero un cartón especial, todavía está el cartón, hay unas casas ahí de cartón. Valdría la pena conocer. Sería muy importante que usted como periodista tomara, en este momento no nos queda sin una casa de cartón ahí, ¿no? Con el mismo modelo y le han cambiado un poquito paredes de madera, pero las mismas vigas y todo, hace 60 años esas casas están allí. O sea que eso eran unas casas extraordinarias donde nuestros hijos se levantaron. Entonces, Gerardo Valencia Cano tenía todo controlado, todo el mundo le consultaba, no sé con qué hacía el hombre, tenía algunos asesores, estaba el padre Mejía. El padre Mejía se encargaba lo del campo, Miguel Ángel Mejía. Con Miguel Ángel Mejía él le dio la idea de que construyera una escuela aquí en el pueblo para que trajera a los campesinos para que se dieran cuenta cómo es el pueblo. Entonces, aquí se capacitaban para mejorar las condiciones técnicas agrícolas en el río. Entonces, aquí se llama Instituto Matías Mulumba, lo que llamamos nosotros Matías Mulumba. Todavía está la aldea Matías Mulumba. La gente vino, pues estuvieron allí, no aprendieron mucho porque mucha gente no sabía leer y escribir, pero sabía sembrar su papachina, su maíz, su coco y pescar. Allí padre Mejía luchó mucho con eso. Entonces cuando llega la modernización y entra la tecnología aquí, va desapareciendo toda esa parte cultural de la gente. La gente venía aquí con la canoa, la traía con su velita y su canalete, desde allá, desde Punta Soldado, desde Yurumangui se venían con su pescado y su comida, a canalete y vela. Cuando ya llega más o menos en el año 70, cuando van llegando los motores fuera de borda, los primeros motores fuera de borda, entonces la gente ya tiró a un lado canalete y todo eso. Sí, me imagino que en el momento en que llegan los primeros motores fuera de borda, ajá, eso es el internet del mar. Es el internet del mar, hermano. Usted va a creer, vea, yo me eché un poco de enemigos. Cuando Monseñor Gerardo Valencia Cano nos íbamos con él a la alfabetización, yo cuadré la gente y la organicé, no sabían leer y escribir, Monseñor nos enseñó cómo era que tenían que firmar, y entonces veníamos a prestar a la Caja Agraria plata. Entonces, habían unos grupos en el caserío, un señor que era el del caserío, el jefe del caserío, el patriarca le decíamos nosotros. Entonces el patriarca tenía 2 o 3 canoas, pero alrededor de esas 2 o 3 canoas, tenía 4 o 5 pescadores que vivían y mantenían su familia de esa canoa. Cuando a mí se me ocurre la idea de, hombre, es que usted también puede pescar independientemente. Entonces vamos a Caja Agraria, nos prestan plata y ese hermano patriarca de caserío se vuelve enemigo mío, porque esos pescadores ya tuvieron canoa y motor. Eso fue una locura, ¿entendés? Una locura. Vea, eso, uno recuerda eso con mucho cariño, pero le cuento que fue una locura ese cambio brusco que hubo del año 70 al 80. Porque fueron desapareciendo las balandras, ya los cholos ya no venían en su buque con sus cosas, sino que ya fue canoa, desaparecieron los buques, porque era mucho más lento, no se gastaba combustible, no había contaminación, porque no. Hoy día estamos padeciendo la esclavitud del combustible. En ese tiempo la gente se sostenía y tenía plata y tenía comida, y sus hijos que podían estudiar, estudiaban muy bien, bien alimentados. Hoy día es bien grave esa situación. Entonces, Gerardo Valencia Cano, en su tiempo, dejó un legado tan importante que los resultados sociales que hay de infraestructura solamente es lo que queda de él todavía. Y estamos hablando del seminario, estamos hablando del IFA, estamos hablando de San Vicente, estamos hablando de los Jesús adolescentes, estamos hablando del internado del indígenas en el San Juan, estamos hablando de la Escuela de Artes y Oficios, estamos hablando de la Normal Nacional de Señoritas, que es muy cuestión importantísima. Es decir, en educación, Gerardo Valencia Cano fue único, porque a pesar tenía la autonomía como secretario, ¿no? Él manejaba la parte de los recursos económicos, ¿no?
Eso no es como ahora. En ese tiempo la educación para la cuestión de manejar los recursos económicos era sumamente estricto, y tenía sus contadores, y tenía, o si necesitaba 2 contadores, ponía 2 contadores, pero que le respondieran. Y eso cada mes hacía evaluación, se reunía un día con la gente y a ver cómo va este dinero y en dónde metieron esta plata, a ver si la señora fulana de tal día allá, a quien le dijimos que le íbamos a ayudar con su hijo para mandarlo al seminario, sí, le mandaron la platica al muchacho a Yarumal o a donde fuera. Él era no sé, como un omnipresente, porque el tipo le quedaba tiempo para eso, y le quedaba tiempo para asistir, cuidado, le quedaba tiempo hasta para asistir a unos coros que teníamos nosotros, con un señor que es del Banco de la República en ese tiempo, don Gilberto Henao. Teníamos unos coros, éramos 40 personas en ese coro, y él hacía parte del coro. Ahí venía a ensayar. Los días que había ensayo, ahí estaba Monseñor una hora, ensayando. Extraordinario. Creo que tengo fotos de Monseñor con esa parte. Entonces, nosotros, realmente Buenaventura, no sé, los pueblos olvidan, pero Buenaventura, Gerardo no lo olvidarán nunca, porque donde aparezca, aunque sea los ladrillos hablan de él. Ahí hay una torre aquí. Un día esto, tómele una foto de esa torre, como una especie de obelisco. Enseguida del IFA hay una especie de obelisco que ya Tesegüen lo va a tumbar, que ya invadió todo eso ahí. Un muro de cemento altísimo, que era la antena de Radio Buenaventura, quedaba ahí, al frente de Industrias El Mangle. Y hablando de Industrias El Mangle, el Monseñor ayudaba, aconsejaba mucho, recomendaba mucho a los industriales que habían aquí. Estaban los Cinza, que la otra vez hablábamos de ellos, de Francisco Roca, que fue el primero que comenzó a exportar camarones de aquí para Italia, el de Industrias El Mangle, Chapas del Pacífico. Todo él daba recomendaciones, los señores dueños de esas empresas ayudaban mucho. Aquí había una cantidad de cuestiones muy importantes. Buenaventura era una especie de Venecia, así, era la isla nomás, no solamente la isla. Cuando yo llegué aquí, estaban empezando a hacer unas casas aquí en la Independencia, la estaba haciendo el Instituto de Crédito Territorial, poquitas casas, pero era la isla, era todo, se manejaba todo, y la Universidad de Buenaventura en ese tiempo era el Piñal, era lo que decía Gerardo Valencia Cano: quieren formarse y aprender cosas, vayan al Piñal. Yo no le encontré al Piñal cosas nuevas en ese tiempo, ahora sí le encuentro, ¿me entendés? Pero en ese tiempo no llegaba, pero él sí veía el comportamiento de la gente, de los que venían de Tumaco, de los que venían de Chocó. Toda esa gente enseñaba cosas y él aprendía de ellos. Y habían unos hermanos, que todavía hay unos por ahí, hay 2, uno que está muy enfermo, hermanos legos, esos que le ayudan en las casas religiosas, que ayudan, que son como mayordomos. Un hermano Isaías, que era el motorista que nos llevaba en la lancha siempre, que creo que está en Cali. Está el hermano, yo le digo todavía hermano Hernán Cadavid, que tiene una reparación de televisores, bajando en Naranjito. Hay una casa grandota vieja, y ese hombre tiene un mar de televisores viejos ahí que van y arreglan, y la gente los deja ahí, no van, pero ahí está. Está el hermano Ernesto Arboleda, que vive por allá arriba, en el Cabal Pombo, muy enfermo está muy enfermo, está postrado en la cama. Y esa gente, con el padre Mejía, eran los operadores de todos estos proyectos de Monseñor. Si había que irse en la canoa, vea, ahí hay un indígena en el San Juan que hay que ir a traerlo al hospital, y la canoa se iba para allá. No era tan rápida la canoa en ese tiempo, era un motor 40, para ahora los motores de ahora, que es de 200, que va uno en media hora, uno le echaba 6 horas desde hasta aquí. O sea que Gerardo Valencia Cano era, es decir, ahí en la historia de los santos hay un tipo que le dicen San Antonio de Padua, que San Antonio de Padua, se dice que cuando él estaba diciendo misa aquí en Madrid, estaba en Roma, en otra misa allá, al mismo instante, lo veían allá diciendo misa con el Papa. Ese era Monseñor, ¿entendés? Uno lo veía aquí en una reunión, aquí en la Escuela Industrial de Artes y Oficios, en una reunión, cuando por ahí a la hora se daba cuenta de que estaba aquí en el IFA, o que se había ido para Cali y estaba llegando a Cali, porque de aquí a Cali había una distancia de 5 o 6 horas en un carro, o había veces llegaban las avionetas esas de hidroaviones que habían en ese tiempo aquí, no me acuerdo cómo se llamaban,
y se montaba en una avioneta a una reunión en Bogotá o en Cali. Para esa época era más frecuente la presencia de esas avionetas. Sí, de esos hidroaviones. Esos hidroaviones venían mucho acá, sí señor. Y en ese tiempo pues estaba un poquito medio funcionaba el aeropuerto de acá, que era muy rutinario. Yo me acuerdo una vez que una avioneta se varó por acá y bomberos, y salvaron la vida de esa gente, los bomberos y toda la gente se fueron con lámparas y con linternas a alumbrar la pista para que la avioneta aterrizara. Esa gente se salvó esa vez, estamos hablando del año como 70 más o menos. Entonces él se movía muy bien en la que entonces sí, era coordinaba. Una pequeña y próspera isla. Era una próspera isla, sí señor. Visitando esos consulados y las sus consulados, instituciones, las empresas que abrían caminos, sí señor, que contribuían, que ayudaban a la educación. Habían unos señores madereros que hoy pues están muy pobres, no están pobres, pero están quebrados. Un tocayo mío que se llama Manuel Álvarez, él tiene una historia muy importante de Gerardo Valencia Cano. Él vive por ahí en la cesta con la Virgen. Estaban los montes que ayudaban mucho, los palacios, una cantidad de los rentería, que tenían empresas, los negros de Buenaventura con grandes empresas, ¿no? Llegaron los montes y se apoyaron, después fueron otros gente de afuera fueron asumiendo eso y se fueron quedando con las empresas y dejaron a la gente por fuera, porque no había esa visión de la tecnología y del monopolio económico, porque la gente nuestra es muy solidaria y entonces prefiere ayudar al otro a guardar el dinero. Uno lo ven a la gente nuestra, en los abogados, aunque la gente se ha metido a la politiquería y se han vuelto muchos de ellos corruptos, ¿no? Y los tenemos ahí utilizados por la gente de afuera, porque eso era una de las cosas que Monseñor siempre recalcaba. Ojo, preparémonos porque van a venir de afuera y nos sacan del territorio. Y él no hablaba del territorio, hablaba del territorio de la mente, del cambio de mentalidad, del cambio de actitud, la pérdida de la identidad. Siempre decía Gerardo Valencia Cano. Esa colonización cultural. Esa colonización cultural que se metió. Y ahora nos queda por ahí en las últimas cordilleritas del río, apenas nos quedan unos poquitos. Aquí en la ciudad nos quedan unos poquiticos, de gente ya muy mayor, pero que ya se está muriendo de enfermo, ¿me entendés? Pero que la mantienen. Y ahora en algunas escuelas también está esa cultura que sembró Gerardo Valencia Cano a través de Mercedes Montaño, Margarita Hurtado, Teófilo R. Potes, si hablamos también de Marisa Prieto, una hermana de Tres Palacios, el famoso amigo nuestro Tres Palacios que es deportista, y ellos han mantenido, y estos muchachos que vienen de esa herencia de papá y mamá, que fueron folcloristas, que por ahí hay unos muchachos, estamos hablando de Alex, estamos hablando de se me olvida el apellido de ese muchacho, un apellido todo raro ahí, y de como unos 10 o 15, Hugo Montenegro, por ejemplo, su mujer Carmen. Ellos mantienen esa línea de Gerardo Valencia Cano de esa época que para mí, como recién llegado de otras partes a Buenaventura, cuando comenzó Monseñor Valencia a montar la misa folclórica, para nosotros era una tortura, pero ahora uno entendió que es una belleza, una misa con su música de marimba y tambor. Usted nos ha contado esa faceta cercana de Monseñor Gerardo Valencia con las artes y con algunas habilidades artísticas, la música, el teatro. El teatro. En alguna ocasión nos contaba el maestro Roberto Lozano Batalla que él disfrutaba mucho del teatro, viéndolo y fomentándolo. Hubo una anécdota con Monseñor Valencia. Nosotros montamos una obra de teatro de Jairo Aníbal Niño que se llama el baile de los obispos. Entonces es una crítica a los obispos, cómo van y dicen la misa, es decir, como el politiquero, venga mañana le arreglo, mañana lo caso, mañana tal cosa, ¿no? El político también le dice, viene y recoge el voto y después le dice, no, mañana le cumplo, pasado mañana. Los politiqueros hacen eso y no les alcanza el tiempo, se comprometen a una cantidad de cosas que no pueden cumplir, ¿no? Entonces ese baile, bodas de lata o baile de los arzobispos, así se llama, bodas de lata o baile de los arzobispos. Montamos esa obra en el Teatro Caldas, porque el Teatro Caldas tenía un escenario muy bonito, y uno podía poner sus luces y todo. Ahí cabían unas 300 personas,
Se llenó ese teatro. No queríamos invitar a Monseñor porque la crítica es muy dura. Unos obispos con mujeres bailando allá, es decir, terminaba la misa y se metían allá a bailar y bailaban un poco de viejas ahí, bueno. Y es, Monseñor, vea, nos pega, Monseñor, si ve esa obra. Sin embargo, un día le digo, oiga, Monseñor, pues vio los carteles, ¿no? Nosotros pegamos unos carteles en la pared. No, bodas de lata, baile, ole, yo quiero ir a esa obra, yo no he visto ese hombre. Y entonces le dije, Monseñor, eso es de Jairo Aníbal Niño, un escritor de teatro aquí de bogotano. No me vas a dejar olvidar, yo quiero ir a verla. Y yo con ese miedo, y yo, este obispo nos va a bautizar cuando vea esa obra. Y fue una obra como de hora y cuarto más o menos. Y empezamos con ella. Y como estos muchachos son unos artistas pues extraordinarios, eso para hacer el papel de obispos y de monaguillos y de sacristán y de secretario, bueno, extraordinario. Y comenzar el baile pues de los tangos y todo, y los obispos bailando y tomándose su trago. Ya no era vino sino el trago. Bueno, se terminó la obra y nosotros siempre que terminamos la obra hacíamos un foro, ¿no? Y entonces el tipo se quedó. La gente salió, se quedó como 20 o 30 personas, todo el mundo de vuelo, los que más o menos entienden se quedan para el foro. Y el tipo se quedó. Y entonces yo pensé que iba a discutir y que iba a decir. Entonces dice, vea, pido la palabra. Esa obra de teatro es muy fina. Hay que revisarle algunas cosas. Charlamos, Manuel, el director charlamos, Manuel se paró y se fue. Y no me volvió a decir nada de la obra de teatro. Me quedé yo aterrado la capacidad que tenía ese obispo de entender las situaciones que se denunciaban, porque son verdad, ¿me entiendes? Pero que no le tocaban a él. Entonces él no tenía nada que discutir. Eso significa que él no tenía ningún reparo en tomar la posición del público, ubicarse donde está todo el público, sin pedir para él nada. Sitios de no lo permitía, no dejaba. Si uno le ponía un sitio preferencial, no, señor, se montaba por ahí en la cola o se metía en medio de la gente. Así de sencillo. Tratando de conocer un poco más a Gerardo Valencia Cano, pues para preparar el programa, maestro Manuel Bedoya, leí de Gerardo Jaramillo González que en una primera etapa de la vida de él fue un poco brusco en el trato con la gente y que eso no fue fácil de superar, es decir, pasó algún tiempo natural mientras una persona madura y va creciendo a sí misma. ¿Cómo era cuando ya usted lo conoció? Es decir, el señor Gerardo Jaramillo dice que a veces era un poco seco, que a veces era un poco desconcertante, que no tenía mucho cuidado de lo que se llaman las formas en la práctica de la comunicación. Era muy duro, pues a mí me pegó muy duro al principio. Ya después nos volvimos muy amigos y nos saludábamos y pasábamos o iba y a veces llegábamos a la catedral donde le estaba almorzando y nos invitaba a almorzar, ¿no? El almuerzo, vea a fulana, sírvale almuerzo a fulano, ¿no? Cuando él estaba almorzando. Era bien seco, era un tipo muy serio y una capacidad de en el momento saber qué está pasando ahí, ¿me entiendes? Ya llegaba y de una vez sabía qué estaba pasando, ¿me entiendes? Y ya él, o si había necesidad de intervenir, intervenía, si no, se quedaba quieto, ¿no? Por ejemplo, decirme a mí, es que para vos hacer teatro tenés que volverte negro. Yo qué iba a entender eso, ¿me entiendes? Después fue que yo entendí esa frase. Entonces él era bien seco, era muy tranquilo, un tipo jovial, pero andaba muy serio, no andaba así, serio, tranquilo, muy finito. Él era más o menos de la estatura tuya y la contextura suya, ¿no? Y así con su uniforme común y corriente, hablaba con la gente, se reía con la gente, si la gente echaba chistes, él se reía. Pero él no le gastaba mucho tiempo a las charlas que no tenían algún resultado, un contenido. Se reunía mucho con los empresarios. Ya me acuerdo tanto de un señor Alcides Pérez, que creo que todavía está por ahí, de un señor Darío Taborda, que ayudó mucho, de mucha gente, de los INSA, de los mismos cónsules que habían aquí. Él se reunía mucho con ellos. Aquí había una cantidad de organizaciones que él iba por mantenerlas. Es que viene el señor obispo. Y es que si no mantenemos esto, se nos va el obispo. Entonces estaba el club de tiburones que le decíamos el club de lagartos, estaba el club Buenaventura que todavía está por ahí,
está el club de los Leones, que todavía está por ahí, había un club de espadachín, de esa cosa de, ¿cómo se llama?, de la espada, esgrima, había un club de esgrima, y él iba a mirar a los ensayos de esgrima, pues 5 minuticos estaba, pero iba, lo invitaban y él iba, él no, era toda invitación que le hacían, él respetaba mucho eso, y entonces ayudó con las monjas seglares, unas monjas que crearon ellos, cuando empieza la cuestión que se llamó Golconda, el grupo de Golconda de los obispos rebeldes de Latinoamérica, que se reunían en un pueblito por ahí de Cundinamarca, que por eso se llama Golconda, porque el pueblito se llama así, ¿me entendés? Entonces, esas monjas seglares tuvieron mucho tiempo y fueron las que mantuvieron la Casa de la Cultura o Casa de Juventud Estela Maris, donde todavía hay gente por ahí que hicieron que esa parte está Óscar Gutiérrez fue de la Casa de la Cultura, Humberto Hurtado, Rosero y Humberto, su lucha por la gente no es gratuita que les salió así, no es que le aprendieron a Monseñor, ¿me entendés? Ellos, toda esa gente fueron estaban muy jóvenes, estaban muchachos de 10, 15 años, ¿me entendés? Entonces la Casa de la Cultura, Casa de la Juventud, la JOC, le decíamos la JOC, Juventud Obrera Católica, que terminó siendo Juventud Obrera Católica, él después fue dejando a un lado, porque resulta que Juventud Obrera Católica la crearon unos señores venezolanos allá con un obispo venezolano, ¿cómo se llamaba? Que se metieron ahí, era como una especie de CIA, y cuando él se dio cuenta que era que la juventud le estaban llevando hacia eso, entonces el tipo cortó la Juventud Obrera Católica, el obispo, él tenía una capacidad de mirar cuál era el mensaje que se traía. Yo dije la otra vez el caso de la Alianza para el Progreso, que era no más que una barrera que le estaban poniendo a la Revolución Cubana, los gringos, aquí vino gente muy fuerte de inteligencia, ¿no?, de los gringos. A los años que yo recuerdo, después de que murió Monseñor Gerardo Valencia Cano, como en el año 74, llegó un señor que estuvo aquí trabajando, haciendo canoas en la Escuela de Artes y Oficios, llegó como congresista de los Estados Unidos, y borracho me dijo ahí, porque se emborrachó bebiendo cerveza, yo no me emborracho mucho porque no bebo demasiado, pero él sí se emborrachó y me dijo, yo vine aquí en el año 64, y estuve como 4 años haciendo canoas en su escuela, por allí, pues medio hablar el español, ¿entendés? Entonces el obispo tenía todo ese bagaje de entender qué era el mensaje que se traía, y él lo denunciaba, por eso le decían el obispo rojo, y el obispo rebelde. El monseñor muere en el año 1972. 72, sí señor. 21 de enero. 21 de enero. ¿Cuánto tiempo antes de ese acontecimiento comenzó a perfilarse en la ciudad esa imagen de duda en torno a Monseñor? Duda de parte de ciertas esferas del poder, y a percibir ciertos celos frente a acciones que para la época eran el fantasma, pues, socialista, maestro. A ver, Monseñor pues traía su idea como religioso, porque era un creyente extraordinario, tipo Dios y la Virgen eran definitivamente para él, y tanto pues que en sus oraciones, en la misa, en la parte de la radio, él siempre decía, él agradecía la noche que ya pasó, ¿no?, el día que ya pasó y la noche que llega, y en la madrugada con Dios a la madrugada, decía lo mismo, ¿no?, la noche que ya pasó y el día que llega, ¿no?, el día que ya pasó y la noche que llega, la noche que ya pasó y el día que llega, era el término que él usaba siempre. Entonces Monseñor, yo antes del año 64 no, pues su comportamiento pues podría haber sido un poquito pasivo, pero a él lo entrenaron en el Concilio Vaticano II, porque es que la Rerum Novarum, la carta esa de Juan 23, es una revolución en la Iglesia Católica, que era lo que él esperaba. Pero resulta que los obispos latinoamericanos, solamente 3 cogieron esa idea, que fue Balaguer, que fue Romero y que fue él. Los otros obispos sacaron la mano. Pero le cuento que Monseñor comenzó a cambiar de actitud a partir del Concilio Vaticano II, y usted se lee la Rerum Novarum y es ahora, en este momento, un polo democrático, por dar un ejemplo,
es Herrero Novaro, por dar un ejemplo de izquierda, ¿sí? Dentro de la parte social, de la parte cristiana, dentro de la parte de la iglesia. La iglesia no aceptó eso, y todavía ahorita este Papa, Francisco, está tocando algo, pero es que Francisco es formado, el Papa que hay ahora es formado en el marco de los jesuitas, por eso les está dando muy duro a algunos obispos tradicionales y arzobispos tradicionales, porque es que la iglesia tiene que hacer un cambio y si no, va desapareciendo, y eso es lo que el Papa en este momento. Entonces el obispo Gerardo Valencia Cano, su actitud empieza en 1964, comienza un cambio. Que es el año en que llega usted a Buenaventura. Que es el año en que llego yo a Buenaventura. Y en el año 68 ya el tipo para el mundo entero era el obispo rojo, un obispo comunista, único en el mundo, comunista, ¿me entendés? Ahora, naturalmente ese es un aura que le crean para volverlo peligroso ante los ojos del común de la gente, es decir, para espantarle pueblo, es lo que yo entiendo. Para espantarle pueblo y poderse meter al territorio, porque se metieron, era la cuestión que había los políticos, había estos políticos conservadores que cariñosamente les decimos godos, ¿no? Ellos fueron los autores, los Lloreda, los Holguines, toda esa gente de Cali para allá, toda esa gente comenzó a chuzar. El periódico de Occidente, que era los Lloreda, era el que más le tiraba. Yo creo que tengo por ahí recortes de esa época, le tiraba a Monseñor Gerardo Valencia Cano, el obispo rojo de Buenaventura. Durante buena época él tuvo acceso a las emisoras de radio. ¿Hubo algún momento en que las emisoras, ante esa circunstancia, le cerraran las puertas? A ver, algo acerca del no, había la señora dueña de esa emisora, era muy amiga de él, Carmen Estupiñán, como que era Carmen, muy amiga y nunca le negó la emisora. De pronto tuvieron alguna diferencia, pero no me recuerdo bien, en la época que entró Radio El Sol, que hoy se llama RCN, ¿no? Radio El Sol, que quedaba ahí en la sexta. De pronto tenga alguna referencia el profesor Roberto Lozano sobre esa parte, pero que le hayan cerrado, no. Los periódicos sí, los periódicos tradicionales sí le cerraban mucha información, porque eran enemigos de él. Y usted ahora, me imagino que por el paso de los años lo entiende con mucha claridad, o eso lo alcanzaron a entender ustedes, como discípulos de él, como seguidores de Monseñor Gerardo Valencia Cano, ¿sintieron esa presión se es ahora que con el paso del tiempo lo entienden como más se sintió esa presión, porque a partir del cambio dijéramos así, del cambio en el año 70, estamos en el año 70, donde comenzaron a presionar en el Ministerio de Educación el poner a esto ya nacional y sacar al obispo de secretario de Educación. Ahí se comenzó a ver la presión, muy fuerte. Tan fuerte fue la presión que el padre Gil, a raíz de que hicimos el colegio industrial acá arriba, porque eso es una historia también que tiene el problema del SENA, y nos vinimos un domingo, esto era una selva, todo era una selva, y nos vinimos a esa selva donde había un rancho con una palma de coco que había ahí. Marcamos el territorio, porque ese territorio era del vicariato, marcamos el territorio para el colegio, ahí donde está hoy, que hoy queda al frente de la transformación. Eso es una selva. Entonces, y al frente se estaban haciendo las casitas de colpuertos para que la gente se viniera a vivir ahí. Y como nuestros hermanos negros son muy pinchados, ellos no iban a vivir en una casa de cartón. Vivo en mi casa de madera, pero de cartón no. Entonces, esas casas no. Ahora es que las habitaron de lo último, pero eso en ese tiempo nos metimos fue los que veníamos de afuera. Claro que yo no soy paisa, yo soy chocuano, pero los paisas fueron los que se metieron en principio a esas casas de cartón. Entonces, Gerardo Valencia Cano, esa fuerza que hubo a partir del año 70 era a quitarle a Monseñor la Secretaría de Misiones, porque ya no, que tenemos que avanzar, que eso ya está muy atrasado, que no sé qué, a meterle unas nuevas tecnologías. Se metió al Ministerio de Educación acá y se reventó los principios y la cultura y se reventaron toda la ética, podríamos llamar así, porque en el año 72, con la presión de los gringos, que yo recuerdo tanto, Monseñor Valencia Cano nos reunió en el año, estamos hablando de mayo de 1968, lo recuerdo como si fuera ahora, había un programa de Estados Unidos de educación para Latinoamérica, porque el problema de la educación era frenar la revolución cubana, eso fue, y todavía está. Entonces, Gerardo Valencia Cano nos reúne en la terraza de la Escuela de Artes y Oficios, Escuela Industrial San José, que se llamaba así,
nos reúne y nos dice, miren, aquí acaba de llegar, le dice al padre Gil y a los rectores de los colegios, porque él era el secretario de todos los colegios, había uno que otro por ahí privado, colegios privados había, estaba la de la doña Nina del Castillo, estaba yo no sé qué, habían como 10 colegios privados, pues de los que podían pagar, nosotros éramos todos así públicos. Nos reunió en la terraza y nos dijo, mire, acaba de llegar de Puerto Rico este comunicado, se lo mandaron por correo. Este comunicado es para capacitar de todo Colombia unas 200 maestros allá en Puerto Rico. De aquí, directivos de colegios, ¿no?, que son coordinadores, que tenían algún cargo. Ese programa que viene es una nueva tecnología. Y allí, en esa nueva tecnología, en ese tiempo asustaba los chips y las cuestiones, y lo que hay ahora, que te ponen un chip y te ubican en cualquier parte. Ya se intuía. Ya se intuía eso, él lo intuía, ya ve. Cuando vengan con ese programa te van a poner una marca. Él decía eso. Te van a poner una marca y vos no la vas a ver. Pero esa nueva tecnología viene con el propósito de un cambio estructural y nos hacen perder todo, es decir, como cuando, y puso un ejemplo bien, cuando al zaino le matan la guía, el zaino se riega por todas partes, ¿no? Y lo que coge por ahí así lo mata, ¿me entiendes? Pues una fiera. Entonces él explicó así, viene ese programa, entonces de todas maneras tenemos que ir. Del colegio industrial fue Jaime Hidárraga, que murió hace poquito, fue Alarcón, Adolfo Alarcón, que también murió, Medina, que todavía está por ahí, Burbano, que todavía está por ahí. De la escuela nuestra fueron 8 maestros que eran jefes de taller y coordinadores a Puerto Rico, se vinieron con un poco de papeles y cosas, cambio total de la educación, y en ese momento llega, estamos hablando del año 68, a los 4 años llega aquí, muy joven, yo creo que como la edad suya, el señor Luis Carlos Galán, de grata memoria por su lucha por un cambio, ¿no? Y acepta ese programa, como a los 4 años, y comienza a cambiar el modelo de educación en este país a partir de Luis Carlos Galán, y entonces nos aparece el estatuto indecente. Pero maestro, claro, para claridad de nuestros televidentes, sí, ya estamos terminando el programa, sí, empieza a cambiar, y cambia para bien o para mal, porque es importante. Ah, bueno, el cambio de Monseñor para bien. No, en este caso el cambio que trae el señor Luis Carlos Galán, para mal, porque ahí para acá, para atrás la educación. Siguió entonces el modelo impuesto por Puerto Rico. Desde Puerto Rico, sí, esa señor. Es su versión. Sí, esa es mi versión. Maestro, nosotros estamos llegando al final de nuestro programa De Vuelta con la Historia, y quedan muchas cosas por compartir, por resolver, muchas de esas remembranzas que fruto de una conversación hasta como que se desempolvan, sí, como se dice, sí, ¿cierto? Sí, señor. Entonces un recuerdo lleva al otro. Al otro, sí. ¿Cuánto hacía que usted no hablaba con cierta tranquilidad de estas cosas? Con cierta tranquilidad, yo creo que unos 20 años, tal vez más. Todavía tengo la memoria de la gente que participó conmigo en ese tiempo. Es decir, antes de estas cosas, antes de que llegara Heriberto Correa Yepes aquí a Buenaventura, que vino a borrar la imagen de Monseñor Gerardo Valencia Cano, eso es cierto, y a mí no me pueden decir que no es cierto, porque la memoria de Gerardo Valencia Cano, con mucha lucha, la tenemos guardada ahí en una casa que se llama la Casa de la Memoria en el Firme, que estamos haciendo con Luz y con otros, y que Monseñor Epalza Quintero nos está apoyando, de mantener la memoria de Gerardo Valencia Cano, y que esa memoria de Gerardo Valencia Cano va a ser parte de un proyecto que hay grande, aquí entre gente que lo conoció, y gente de Buenaventura que ya tienen la edad que yo tengo, pero quieren el Centro de Documentación Histórico de Buenaventura. De eso vamos a hablar en nuestro próximo programa, maestro Manuel Bedoya Holguín, de esos recuerdos de esa gente, de sus discípulos que aún permanecen, que intentan compartir esas luces que les sembró Monseñor Gerardo Valencia Cano, esas luces que, bueno, que él les iluminó, o esas semillas que sembró. Pareciera un poco extraño sembrar una luz, pero maestro, también de lo que pasó inmediatamente después de la muerte de Monseñor, cómo reaccionan ustedes, cómo encajan el golpe, lo que sigue, esos años de oscuridad que prácticamente ha sugerido usted, y que valdría la pena analizar, y lo que está pasando ahora, esa Casa de la Memoria Gerardo Valencia Cano, las nuevas posibilidades,
y lo que la doctrina, la enseñanza de Gerardo Valencia Cano nos dice para la época de hoy. ¿Cómo le parece esa agenda para el próximo programa? Me parece extraordinario. Hay que documentarse, hay unas personas que entienden y hacen un discernimiento de esto muy importante. Hay que hablar con ellos, esos abuelos que están por ahí, que hablaron, que fueron llaverías de él y que andaban, caminaban, o iban a la fiesta, o iban a las procesiones, que las procesiones con San Buenaventura eran un modelo. Hoy día se volvió ni siquiera es una fiesta, pues. Eso es no sé cómo decirle, pero es vulgarcísimo la manera como se está tratando esos valores culturales de aquella época. En este programa también ha sugerido usted que parte de esa valentía, con un ritmo distinto, con su propia personalidad, pero parte de esa valentía la está mostrando Monseñor Héctor Epalza Quintero. Sí, señor. Y eso tiene un valor importantísimo en una sociedad donde la Iglesia Católica en buena parte pues le ha dado la espalda a los problemas sociales. Sí, señor, está muy comprometido el Monseñor Héctor Epalza Quintero, y esperamos que esta emergencia social que se propuso el 19 de febrero al presidente de la República se vuelva real. A ustedes, nuestros televidentes, les agradecemos infinitamente por habernos acompañado. Esperamos con la conversación de Manuel Bedoya pues despertar interés por la vida y por la obra, por el legado y la enseñanza de Monseñor Gerardo Valencia Cano. Acá en Buenaventura hay lugares donde se tiene información escrita, donde se está haciendo una memoria de él, la Casa de la Memoria de Gerardo Valencia Cano. En la Pastoral Social de Buenaventura hay personas que dan información de él, y las enseñanzas de este hombre cristiano que intentó llevar a la práctica las enseñanzas propiamente de Jesús, pues están todavía vivas y tienen mucho que enseñarnos. Desde este programa intentamos aportar para ustedes y sobre todo despertar interés y que ustedes por sus propios medios vean y busquen lo que tienen que ver y lo que tienen que buscar. A ustedes mil gracias y nos vemos en nuestro próximo programa.